Un saludo sí, Pablo Cuello, claro que sí, oyente estrella. Quédese por aquí, por ahí en sintonía, Pablo, que hoy vamos a hablar de política internacional y de INAFOCAM, porque tenemos que hablar sobre eso. Usted tenía buenos deseos en época navideña y ayer cuando usted mencionó algo, un oyente muy especial pidió la referencia del libro de Hacer Todo con Entusiasmo. Sí. Y entonces ahora dígaselo a Alfredito, que él lo pidió. Claro, por supuesto. Sí, yo me estoy leyendo ese libro. Casualmente hoy decidí otra vez volver a darle una leidita. Se llama Gestiona tu tiempo y disfruta la vida. Está en la versión de Audible de Amazon. Y está también, por supuesto, la versión impresa también está en Amazon. Sí, para que Max Pimentel de Lemos lo compre. Como él disfruta la vida, ¿verdad? Sí, se llama Gestiona tu tiempo y disfruta la vida. Entonces, vive sin límites haciendo lo que más disfrutas. Está en Amazon. Y aquí dice Salvador, le estoy pidiendo el derecho de autor, a que le encantó eso de monetizando con la miseria. El autor es Jonathan Benito. Ok. Bien, cuando hablamos de estos asuntos educativos, se pelean mucho con los récords, que si pisa, que si no pisa. Esta mañana me decía en un programa, en mi programa del Grupo Rodríguez, en Fidelity, un abogado muy ocurrente, que aquí habíamos confundido lo de pizza, que eso es pizza, la comida, una pizza diferente, y que estábamos peleando por el pizza y el gobierno estaba asumiendo esto. Pero vamos a hablar con una persona que tiene mucha experiencia, es Andrés de las Mercedes, que fue diputado al Parlacén, que tiene experiencia en el sector educativo, administrativo, y ahora estamos manejando entre la pizza con pepperoni y doble queso y los récord pizza del 80 al 79, pero hay algo que se menciona, se balbucea, honorable, y es INAFOCAM. ¿Qué es el INAFOCAM? Es el Instituto Nacional para la Formación y Capacitación del Magisterio. Tuve la oportunidad de estar al frente de esa institución 3 años. Este instituto es el resultado del Plan Decenal de Educación 1900. El abandonado Plan Decenal de Educación. 1992-2002, en el cual se hubo mirada general al sistema educativo dominicano y se plantearon una serie de vías para mejorar el sistema educativo dominicano. Entre ellas, uno de los focos era la descentralización del sistema. Y fruto de esa descentralización, hoy día el Ministerio de Educación cuenta con 9 institutos descentralizados, uno de los cuales es el INAFOCAM, que está orientado a la formación y capacitación de los maestros, tanto a la formación inicial como a la formación continua, como a la especialización de los docentes. Espérese, yo paso por la universidad estudiando educación y después voy al INAFOCAM, si estoy nombrada como maestra. Bueno, pues sí, claro, eso ocurre. Pero también ocurre lo siguiente: el INAFOCAM provee becas para jóvenes que quieran estudiar la carrera de educación. Justamente en la gestión de la que fui parte, se diseñó un programa llamado Docentes de Excelencia, con el cual se estuvo formando a los nuevos maestros. Ese programa fue flexibilizado por las nuevas autoridades. Pero luego, el maestro ya en ejercicio recibe formación continua a través de talleres, diplomados, participación en conferencias y participación incluso en formaciones en el ámbito internacional, en cursos que se llevan a cabo en otros países. Además, pueden tener la oportunidad de hacer una especialidad, una maestría o un doctorado pagado por el Estado Dominicano a través del presupuesto de INAFOCAM. Cuando usted menciona descentralización del ministerio, del Estado, ¿cómo funciona eso? En este caso sería desde el ministerio, es decir, que estos institutos tienen presupuesto propio, tienen un director ejecutivo que los gestiona. ¿Y quién nombra ese director? En mi caso fue por el decreto del presidente y ocurre con varios de los institutos. Otros pueden ser designados por el ministro del momento.
el ministro de Educación. Correcto. ¿Tiene autonomía presupuestaria? Correcto. Usted podía hacer lo que quisiera. En el marco de los lineamientos del Ministerio de Educación y del plan estratégico definido por el Ministerio, así como también en el plan operativo de cada año. Entonces, ¿en qué sentido es descentralizado? Bueno, es descentralizado, pero vinculado a las políticas prioritarias que tenga el sistema. En nuestro caso, por ejemplo, programa docente de excelencia, estrategia de formación continua centrada en la escuela, programa nacional de inducción a los docentes nuevo ingreso, eran lineamientos del Ministerio de Educación y se gestionaban estos desde el INAFOCAN. ¿Pero qué parte es que es descentralizada? El presupuesto y las acciones a desarrollar, alineadas, claro, con el plan estratégico del MINER y el plan estratégico también del INAFOCAN, que lo tiene. Ok. Mire, vamos llegando al ADP, porque eso es importante. Cuando hay problemas con la educación dominicana, aparte de hacer alusión a las autoridades de turno, siempre mencionamos a los docentes. Y se lo decimos aquí, que son mal formados, que son unos oportunistas, que solo quieren aumento de salario. Incluso ayer, don Juan Valdés decía, pero por favor, nosotros no estamos pidiendo aumento de salario desde hace mucho. Lo que pasa es que en los medios hay un problema serio con una percepción, sobre todo cuando, como está pasando con ese desastre en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que se meten en el asunto coyuntural, electoral, partidista. La experiencia de usted, ¿qué nos dice del magisterio dominicano? ¿No sirve para nada? ¿Son unos oportunistas? ¿Están convencidos que nadie los puede quitar, desvincular, y por eso hacen lo que quieren? Bueno, hay que estar claro que todos los sectores, en este caso profesionales, buscan mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo. Y los maestros han estado en esa onda, pero además han sido corresponsables incluso del Plan Nacional de Educación al que le hacía mención. Ellos tienen su línea de trabajo, tienen sus propósitos, y el MINER tiene que dar la respuesta correspondiente en el marco de sus prioridades. Y muchas veces hay conflictos que llegan a esos extremos. Por ejemplo, recientemente en Asua ha habido paralización de la docencia. Esto afecta a la comunidad educativa, afecta a los estudiantes. Ahora, ¿por qué la ADP, en este caso la seccional de Asua, ha parado la docencia? Porque faltan maestros. Es uno de los argumentos que ellos han levantado. Y uno se pregunta, ¿por qué faltan maestros si ha habido concursos recientes? Es que parece que hay un problema de improvisación. Se hacen los concursos, pero al propio tiempo hay docentes que participaron en el concurso del 2022 que todavía no están colocados. Y son de los factores que llevan a los docentes a reclamar mejoría en sus condiciones de trabajo. Porque al tiempo, cuando falta un docente, ¿quién cubre esa falta? En algunos casos, el director. En algunos casos, hasta una secretaria hace de maestra, porque ahí están los niños y alguien tiene que darle la formación. Y en muchos casos, docentes de un área distinta a la que debe dar la docencia requerida por esos estudiantes. Sí. Entonces, pero debo decirle algo más. Sí. El magisterio dominicano es muy ávido de formación. Y esto yo lo puedo decir porque he podido interactuar en otros países. Y da lucha a veces en otros países para que los maestros quieran participar en el programa de capacitación. Aquí los maestros, cada vez que se abre un programa de capacitación, llueven detrás de las becas para participar en dichos programas. Usted nos recuerda, quizás, yo tengo aquí el privilegio de tener la mayor, pero antes de existir las regionales universitarias, venían los sábados a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña los maestros y las maestras de todas las provincias a una formación, y se iban, y era muy, muy complicado. Pero mire, usted mencionó el asunto de Asua. Hace un tiempo, y los provincianos lo sabemos, se nombraban de manera itinerante los maestros. Es decir, podía llegar a Puerto Plata una maestra formada aquí en la capital, igual que el director del liceo o de la escuela pública.
Ya eso no se hace. Cada provincia no tiene el insumo ahí mismo para la docencia. Tenemos un superávit de maestros. Y entonces, ¿por qué faltan en esto? Pero... Hay un superávit de maestros. Se hacen los concursos, si estos concursos son bien planificados, sin lugar a duda que podemos cubrir en gran medida la demanda del sistema. Ahora, ¿dónde vamos a tener dificultades? El sistema tendrá dificultades en el área de inglés. No hay suficiente docente de inglés, y también en el caso de la educación técnico-profesional. Tan necesaria. Sí, ahí tenemos dificultad. Ahora, ¿qué tiene que hacer el sistema? Establecer los mecanismos para ver cómo se enfrenta a esto. ¿Qué entiendo yo? Que hace falta una normativa del CONECYT especial para la formación de los docentes de inglés y los docentes que irían a la educación técnico-profesional. Y a la vez, este programa que tenemos para la profesionalización de los profesionales, llevarlo a docentes, ese programa que se aprobó una normativa recientemente, pues ponerlo en práctica, que es la habilitación de los docentes. Es decir, un ingeniero, para el caso de los politécnicos, es un buen recurso humano. Ahora, tiene que pasar por un proceso de habilitación, y eso está normado por el CONECYT. Pero ¿cuántos años tiene ya esa autorización de la habilitación docente? Es del 2019. Esa es la normativa. Oye, eso resolvería un problema. ¿Usted se acuerda de las tandas nocturnas? Los muchachos, los más jóvenes, claro, hacíamos docencia en las tandas nocturnas como una forma de ayudar. Sí. Eso podría ser, esa habilitación se necesita ahora. Claro. Realmente. Entonces yo creo que para el caso de los politécnicos sería una vía ideal. En el caso del inglés es un poquito más complicado, sí, pero hay una vía. ¿Cuál? Hay muchos estudiantes en las universidades, muchos, cada año deben ser 10 o 15,000 los que hacen el inglés por inmersión. Es un recurso que puede aprovecharse, darle una facilidad para que se capaciten para ser docentes en el área de inglés, y ahí pudiéramos estar un poco satisfaciendo esa necesidad que hay en el sistema educativo dominicano. ¿Y por qué no se ha hecho? Bueno, las autoridades actuales tienen que actuar en consecuencia. ¿Dónde se dice? A nosotros nos correspondió crear la normativa al CONECYT para que la habilitación docente fuera una especialidad, porque antes lo que ocurría es que era un cursito cualquiera, que en lugar de favorecer el sistema educativo lo perjudicaba. Entonces es una especialidad de 3 periodos académicos, por lo que pasa un profesional para ser un docente en áreas que sean de las más demandadas del sistema y que no tienen esa oferta. Volvamos a Asua. ¿Cómo se va a llenar el cupo en Asua? ¿Cómo dicen los reglamentos que se debe hacer eso? Bueno, el ministerio este año llevó a cabo un concurso focalizado. Si fue focalizado, yo asumo que se hizo un levantamiento de necesidades por cada una de las regionales, y en función de esas necesidades se llamó para una cantidad de docentes suficiente como para satisfacer dichas necesidades. Sin embargo, ahora ocurre que aparentemente esto no se ha podido satisfacer, por lo tanto hubo algún tipo de desfase entre la convocatoria del concurso y lo que aprobaron dicho concurso. Pero lo que es más preocupante es que todavía hay docentes del concurso del 2022 que están esperando ser colocados, en particular en la regional de La Vega se ha estado dando este caso. En una ocasión se habló, pero ahora cuando usted menciona la profesionalización, la formación de los maestros, uno dice, pero ¿qué es lo que pasa entonces? Porque en una ocasión se habló de importar maestros. Incluso se mencionaba una isla vecina, mira, que son muy buenos. ¿Su experiencia qué le dice? ¿Debemos importar maestros? Y aquí se ha importado formadores de formadores. Es decir, doctores, docentes con maestría de varios países, y aquí todavía los hay, están en el ISFODOSU, el Instituto Superior de Formación Docente Salmoreña, que antes era una escuela normal, ahora es un instituto superior,
porque con la ley 6697 la formación de los docentes se elevó al nivel superior, porque antes estaba en el nivel medio con las escuelas normales. El ISFODOSU resulta de ahí. También los hay, o debe haberlos, en ELISA de Santiago, debe haberlos en la UNAT de Bonao, y debe también haber en la Universidad Central del Este. Esos docentes fueron contratados para formar docentes en esas instituciones, en el marco del programa Docentes de Excelencia. Y a propósito que usted menciona el ISFODOSU, ¿en qué se diferencian los objetivos del INAFOCAN de los objetivos del ISFODOSU? Porque son dos institutos descentralizados, pero que dependen del Ministerio de Educación. Y habló de 9 descentralizados, claro. Yo quiero saber, y también está... Sí, porque UAPA, está el INAVI, el INAVIA, el INAVIMA. Entonces, pero en el INAVIE INAVIMA, está la OSI. Sí, No, pero es que entonces... está también el que es para la parte deportiva. El INEFI. El INEFI. Entonces, pero específicamente... El SEIMA. Bueno, sí que ese es el del seguro médico, sí. Pero específicamente que es para el tema magisterial y el de formación docente, ¿en qué se diferencian los objetivos del INAFOCAN y el ISFODOSU? Bueno, yo digo que tienen mucho de coincidencia y deberán tener una diferencia fundamental. El ISFODOSU, desde mi punto de vista, debe centrarse exclusivamente en la formación inicial docente. Sin embargo, de más en más ha ido entrando también en la formación, en la especialización. Pero y también en la ¿eso formación es al continua. margen de que yo estudie educación en una universidad? ¿O ahí es que yo estudio educación? Lo ideal es que en el ISFODOSU, que tiene, digamos, 5 dependencias, una en San Juan de la Maguana, 2 en Santiago, una en San Pedro de Macorís y otra acá en el Distrito Nacional. Entiendo que debiera especializarse en la formación inicial docente, es decir, tomar los bachilleres para que esos bachilleres salgan ya como licenciados en educación. Ahora, además en más, pero en menor proporción, el ISFODOSU ha ido entrando en lo que es la formación continua y lo que son las especialidades. Pero ¿y el ISFODOSU alcanzaría para formar la cantidad de docentes que necesitamos para cubrir la población estudiantil en la República Dominicana? No, por eso además las universidades privadas y la UAS inclusive pueden y lo están haciendo, pues ofrecer formación inicial docente. Porque entonces el INAFOCAN viene siendo una universidad más. No, el INAFOCAN contrata a las universidades para que den formación docente inicial. Y eso no es lo mismo que hace el MESID, otorgándole la beca a las universidades para que den la... Oye, es un enredo. Sí, bueno. La MESID hace lo mismo, le da beca a las universidades para que... Sí, pero las becas que da el MESID son ya para las especialidades, maestrías y no, demás. también da grado. Y en menor proporción, pero no para el ámbito de la formación docente inicial. ¿No dan beca para educación? Formación inicial docente no. No. Inicial no. Okay. Estoy hablando... El hijo de él, primo de él. No, estoy aprendiendo, no, estamos aprendiendo. sí. Ok, Sí, entonces, sí. ¿qué hace ISFODOSU? Bueno, ISFODOSU... Estamos viendo en qué gastan nuestro 4%, que salimos con mucha sombrilla y cogimos mucho sol. A mí se me hicieron 2 manchas en los cachetes detrás de ese 4%. Cada año hace convocatorias, 1 o 2. Todavía se dice cachete. Convocatorias a bachilleres para que estos bachilleres tomen la prueba POMA, que es una prueba de orientación y medición académica, y luego tomen la prueba de aptitud académica, lo que aprueben la POMA, para que entonces se inicien en la formación, Ay, mi madre, en la formación docente se puede hacer un dembow con eso. POMA, INACIF, INACIF. No, Poma. INACIF no. Pero realmente estas pruebas son el resultado de la normativa 09 del 2015 que se estableció para mejorar la formación de los docentes, que en lugar de una prueba fuesen 2 las que recibiesen los bachilleres a los fines de que una vez que la puedan aprobar estén aptos para ingresar a
cursar la carrera de educación. Pero es que sin embargo, las actuales autoridades flexibilizaron la prueba de actitud académica. Incluso están a la espera que esa prueba de actitud académica es una prueba internacional que la oferta el College Board de Puerto Rico y tiene su origen en Estados Unidos y tiene cerca de 100 años de vigencia la prueba de actitud académica. Entonces, todavía está vigente a la espera de que, digamos, en el ámbito nacional, creemos nosotros una prueba similar. Eso es parte de la flexibilización de esa normativa del 2015 que estableció un rigor para admitir los estudiantes de la carrera de educación y que fue sumamente exitosa en el sentido de que hasta uno de los ministros de Educación de Paraguay visitó el país, fue a la UNFU, se cargó con los estudiantes que estaban cursando la carrera de educación y salió de ahí sorprendido de los avances que demostraban esos estudiantes. Pero decir además que los egresados del programa docente de excelencia han sido muy exitosos en los concursos de oposición docente, con un éxito por encima del 95%. Y sin embargo, esa vía de ingreso para estudiar la carrera de educación ha sido flexibilizada con la resolución 01-2022 del CONECYT. ¿Y qué es lo que significa flexibilizada? Que ahora se la están pichando más suavecita para que, ¿qué significa flexibilizada? Te mando ahí tres. Es que lo dice, no, porque es que usted lo dice como muy elegante, maestro. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, hay 3 componentes de la prueba de actitud académica. Para un estudiante aprobar. ¿Piden carnet de algún partido o no? No. Ah, bueno. Para un estudiante aprobar la oportunidad de ingresar a una beca a partir de la carrera de educación, se exigía que el estudiante tuviera un promedio de 1.350 puntos. Que por lo menos en 2 de los componentes fuera por encima de 350 puntos y en el otro no menos de 330 puntos. ¿Eso qué significa? ¿Con qué se come eso? Es que yo soy discalcúlica. O sea, ¿qué significa no, pero usted eso? sabía cuando tenía que ganar buena nota por encima de 90. Sí, pero en mi rango era 80. O sea, lo que yo aprendí era A, B, C en el tiempo mío y 80 era una buena nota. Bien, hay 2 componentes vinculados. Ahora cambiaron vinculados a las gramáticas y un componente vinculado a las matemáticas. Si un estudiante superaba esos 3 componentes con 1.350 puntos o más, era admitido. Ahora, en 2 de ellos tenía que estar por encima de 350 puntos y el tercero no menos de 330 puntos. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que esa vara ha sido bajada y los estudiantes pueden ingresar con menos puntaje. ¿Y eso se ha denunciado? Bueno, nosotros en su momento, en el momento que esto ocurrió, emitimos una nota de prensa como titular de la Secretaría de Educación del PLD, que somos en los actuales momentos. Ah, no, pero es que ya no leen notas de prensa, ahora lo que se lee es Twitter y Instagram, ustedes tienen que actualizarse. No, pero esto también fue replicado por Twitter, porque nuestra secretaría tiene en Twitter, en Instagram y Facebook. Tienen que antes de la pausa, para dejar algo claro, lo siguiente. Si yo gano un concurso de esos, paso las pruebas, ¿me van a emplear o tengo que esperar un tiempo a que me llamen? Y en segundo lugar, todo esto que usted ha dicho de las siglas, ¿qué tiene que ver el ministro de Educación o la ministra de Educación con eso? ¿Se informa de lo que pasa en INAFOCAM, en IFODOSU, o ustedes funcionan de manera absolutamente lejana? Yo funcionaba antes, ahora... Funciona, pero sí. No como se hace. En el ejercicio de la función. Le pudiera decir eso después de la pausa, como usted ha planteado. Ah, pues está bien. Le voy a pedir que me replantee la pregunta. Así dicen muchos que van a pasar el examen. Repítame otra vez. Entonces, y otra cosa que nos la piden ahí, y por la pregunta de Carolina. Entonces, ¿tenemos demasiados docentes aspirantes o nos faltan maestros? Yo no lo tengo claro, pero vamos a hacer una pausa. Doctor de INAFOCAM y encargado de la dependencia de educación del Partido de la Liberación Dominicana. No habíamos dicho eso. Así es. Entonces hay que decirlo. Ya van a decir, por eso es que le dan. Entonces, tenía pendiente la valoración de los maestros, de las maestras, si tenemos muchos, si faltan más.
y de alguna manera algo de la PISA que dijimos al principio, pero háblenos de los maestros. ¿Nos sobran, nos faltan o están mal valorados? Yo entiendo, no entiendo, sobran maestros en muchas áreas. Faltan en artes, muchísimos maestros en artes faltan en inglés. Eso es lo que usted dijo. Y faltan en los politécnicos, pero para las demás áreas hay un superávit. En un momento dado se hablaba de cerca de 80.000 estudiantes de la carrera de educación. Ahora, si nos vamos a los concursos, en el concurso, uno de los concursos participaron aplicando 73.000 maestros. Hubo en otro que aplicaron más de 50.000. ¿Eso se hace en todo el país o hay que aplicar aquí en la capital? ¿Cómo? Se hace en todo el país, Entonces hay un superávit de docentes, excepto en las áreas que les he mencionado, que son las que yo entiendo que el ministerio debe establecer una normativa específica y aprovechar oportunidades como la de la habilitación para que los profesionales puedan ser docentes en los politécnicos, y también lo que tiene que ver con los estudiantes universitarios que aprueben con las mejores condiciones el inglés por inmersión para poder suplir esa necesidad. Un detalle, Andrés de las Mercedes, ¿puede un maestro al servicio del Ministerio de Educación impartir docencia en los colegios privados? Bueno, siempre y cuando esté fuera de su horario, pero ahora con la jornada escolar extendida será muy difícil. Porque dicen que eso es un problema que hay. Bueno, un maestro que tenga que dedicar varias jornadas de educación, pues su rendimiento posiblemente no sea el ideal. Y por eso la jornada escolar extendida es una muy buena oportunidad para que el sistema mejore, así como también el incremento que ha habido en los salarios de los docentes. ¿Dónde se evalúa el destino de la educación dominicana? Que no sea en los programas, que no sea en las plataformas, sino la autoridad, con quién discute la educación dominicana, y que no sea tampoco las organizaciones de la sociedad civil, que son las que a veces uno piensa que tienen la voz cantante en la educación aquí. Bueno, hay unos mecanismos institucionales. Por ejemplo, en el caso del INAFOCAN y el ISFODOSU, que lo conozco, el INAFOCAN tiene un consejo directivo. En ese consejo directivo hay representantes de los estudiantes, hay representantes de los padres, hay representantes de la ADP, hay representantes de las universidades, está representado el ISFODOSU y lo preside el ministro de Educación. En el caso del... o su delegado. Pues entonces se entera, el ministro o la ministra se enteran de todo lo que está pasando. O en quien él delegue, muchas veces es un viceministro que participa de las reuniones en representación del ministro, y él asiste esporádicamente, suele asistir, hablo de la época en que estuve en la posición. Y en el caso ¿Pero ese es el consejo? Sí. En el caso del ISFODOSU es más interesante. Es más grande. En el caso del ISFODOSU En el caso del ISFODOSU es más interesante. ¿Por qué? Porque hay una junta de directores que incluye representantes de la sociedad civil, representantes de medios de comunicación, de Educa, por mencionar el caso, y se hace todo un proceso de escogencia que es una terna la que finalmente va al Ejecutivo, y de esa terna el Ejecutivo selecciona a los miembros de la Junta de Directores, la cual no se sustituye de golpe, sino que van saliendo por años unos y se va renovando. Un proceso muy interesante. Y el presidente también en ese caso es el ministro o en quien él delegue, que casi siempre es un viceministro. Andrés de las Mercedes, ayer decía Juan Valdés aquí que el problema actual del Ministerio de Educación es que creemos que como el ministro está muy ligado a la educación, conoce los problemas del magisterio dominicano, y que lo que es un administrador de una universidad. ¿Qué se necesita para ser un buen ministro de educación en la República Dominicana? ¿Saber administración de empresas o saber de educación? Bueno, sobre eso hay diferentes puntos de vista. De hecho, en algunos países se discute que en lugar de un docente sea un administrador. Yo creo que debe tener las dos condiciones, porque no es lo mismo tú conociendo el sistema, administrándolo, teniendo conocimiento de gerencia, que viniendo de fuera.
creo que es muy importante el que pueda conocer, aún a sabiendas de que un buen gerente puede rodearse de muy buenos técnicos. Y hemos tenido experiencia de eso en el país. ¿Usted tiene fe en la educación dominicana, en el sistema educativo dominicano? Sí, tenemos fe y hemos ido avanzando. Lo que pasa es que hay que ser sostenible, las políticas educativas tienen que ser sostenibles. En la gestión de la que fui parte, eso estaba claro. Partíamos de una estrategia nacional de desarrollo del 2012. Se suscribió un pacto para la reforma de la educación dominicana. ¿Y se ha logrado algo de ese pacto? En muchísimas cosas. Estas mismas evaluaciones en las que estamos están referidas en el pacto, que el país debía someterse a procesos de evaluación y que la evaluación tenía que ser permanente en los diferentes ámbitos. Las evaluaciones diagnósticas que se están realizando en el país. Ese programa docente de excelencia del que hacía mención y esa estrategia de formación continua centrada en la escuela, el programa nacional de edificaciones escolares, las estancias infantiles, la alfabetización de los adultos que ha sido abandonada de nuevo. Todo eso eran programas que estaban en curso, con un seguimiento periódico del propio presidente de la República, que nos sentaba a todos ahí. Y cada quien tenía que rendir informe de cómo andaba la marcha. Y él insistía en los planes y programas que eran prioritarios de la gestión del gobierno. Y por eso se avanzó. Y por eso hoy PISA revela una ligera mejoría en el sistema educativo, en los aprendizajes de los estudiantes del sistema educativo dominicano, que no es nuevo esto. Ya en 2019, el estudio regional comparativo y explicativo, ERCE, de la UNESCO, reveló que en la República Dominicana habíamos avanzado en todos los niveles y áreas que se evaluaron en la ocasión. ¿Y cuáles fueron los niveles que se evaluaron en esa ocasión? El primer ciclo de nivel primario y el segundo ciclo de nivel primario, en tercero y sexto grado. Esos niños que estaban en sexto grado, ¿dónde están ahora? En el bachillerato. Ellos son de esa población que se evalúa ahora en... Pero dice el ministro Fulcar que eso se debe al trabajo que él hizo. Él lo explicó. Al trabajo que hizo desmontando unos directores regionales y distritales que se cogieron mediante un proceso competitivo y evaluativo, una modalidad de concurso, donde se descontinuaron las políticas que se venían desarrollando. Yo pienso que tal vez el énfasis del ministro Fulcar de entonces estaba en lo que tenía que ver con la educación ciudadana, pero en lo que tiene que ver con los programas destinados a mejorar la calidad de la educación, no preciso que se pudiera llevar a cabo ningún programa que diera lugar a esos resultados, sobre todo cuando se sabe que a nivel internacional la educación a distancia no evidenció ningún avance en materia de educación. Yo lo que digo es que estos resultados es la consistencia de las políticas educativas que se venían desarrollando desde el 2013, que incluyeron incluso la implementación, la aplicación del 4% del PIB a la educación dominicana. Bueno, pero si uno lee el comunicado que ha hecho el ministro, uno se sorprende realmente, él está muy orgulloso. Que en 2 años... Claro que sí, porque él es tan desconocedor del sistema educativo que entiende que un movimiento de aprendizaje se puede lograr de la noche a la mañana. Eso no ocurre de la noche a la mañana, es todo un proceso. Y por la pantalla. Está mucho menos. Sin energía eléctrica, pero sí, hay más. Entonces, es la consistencia de un programa. Y me remonto al 2019 a esa prueba ERCE. ¿Qué es la prueba ERCE? Un estudio regional que hace la OREAL de la UNESCO cada 6 años. Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Y pasamos bien esa prueba. Bueno, estábamos en último lugar, pero íbamos en movimiento ascendente. Y fuimos de los 3 países, hubo 3 países en América Latina que avanzaron en esa prueba en 2019. República Dominicana, Brasil y Perú. Pero eso, como se dio a conocer en el 2021, las autoridades no le venía bien una rueda de prensa con el presidente para anunciar esos resultados. No le venía bien, porque se tenían que ver con el 2019, que era la gestión
del gobierno de Danilo Medina. Bueno, es un desafío. Pero entonces, con relación a esta parte, entonces, ¿en qué punto quedamos con el tema de la educación? O sea, ¿estas pruebas realmente significan un avance? O sea, ¿qué es un punto? 79 con relación a 80. ¿Qué significa eso para la educación realmente? El avance es leve, pero indica que vamos en la dirección de progreso. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que recomendaba el estudio ERCE, que las políticas sean sostenibles y fortalecer institucionalmente el sistema educativo dominicano. Pero eso significa, por ejemplo, que el joven dominicano se va a poder insertar laboralmente un 10% más, va a poder conseguir más empleos, o va a poder ser más amigable. Significa que tenemos que seguir trabajando en dirección... ¿Quién quedó en el 80? Tenemos que seguir trabajando en dirección a mejorar esos resultados, porque en realidad la República Dominicana necesitaba una sacudida, y esa sacudida comenzó con la sociedad, con el reclamo del 4% del PIB, y la sociedad sigue muy pendiente de lo que ocurre en el sistema educativo dominicano, y el Pacto para la Reforma de la Educación Dominicana fue, sin lugar a dudas, la mejor decisión que se pudo tomar para que podamos ser consistentes en las políticas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el pacto también ha sido abandonado. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Hemos aprendido algo, nos hemos confundido más, realmente. Bueno, me gustaría que me invitara nueva vez a ver si podemos ayudar a superar esas confusiones. Y dio un titular al final, que el pacto educativo ha sido abandonado. Así es. Debe ser retomado en todas sus partes. Ay, mire, completó el titular. Y ya llegó Iluminada con sus muchachos para el gobierno de la tarde, y nosotros seguimos esperando el gobierno mañana 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Gracias.